Bueno, egun ondan hoi, nik ere igual erderaz egin beharko dut, aurkezpena, aurrekoak egin duten bezala, y nada, solo por arrancar, pues bueno, agradecer un poco la invitación a participar en estas jornadas, que ya por defecto el hecho de reunirnos y poder hablar y discutir ya es un gran avance y seguro que muy productivo. Y bueno, y gracias a Nagore en particular también por la insistencia en que pudiéramos venir pues en esta vorágine del día a día y cómo estamos, ¿no? Y bueno, y básicamente pues también pues en este sentido comentaros que ahora mismo estamos inmersos en varias propuestas de proyectos, trabajando en proyectos y en muchos casos en muchas líneas de las que se están comentando a lo largo de esta jornada. Con lo cual diría que hay avances, estamos trabajando en ello, como decía aquel, y es verdad, probablemente no a la velocidad que nos gustaría, o quizás incluso a la velocidad que hiciera falta, pero sí es verdad que se está trabajando en muchos sentidos con un cambio filosófico y de mucho más integrador, lo cual también induce a que los procesos sean más complejos, pero es la manera de hacer. No podemos gestionar una actividad de forma independiente del resto de actividades, del resto de la sociedad y del resto de componentes que realmente hay que tener en cuenta. Con lo cual, y lo digo, pues eso, este tipo de actividades y de acciones de puesta en común, de sociabilización, como decías, pues son de gran interés. Y sé lo que cuesta, además, que la gente venga, no por falta de interés, sino por temas logísticos, de tiempo. Es un sábado, hemos trabajado toda la semana, no es fácil. Y bueno, veo que algunas caras también han participado en otra serie de acciones que hemos hecho de este tipo de participación, y sí que creo que desde las instituciones se están promoviendo esos foros de gobernanza, de hablar, para que realmente las acciones y las medidas de gestión puedan ser las más adecuadas, ¿no? Y me suele gustar empezar este tipo de charlas, como ha comentado Leandro, pues estoy trabajando mucho en la línea de temas de cartografía. Bueno, empecé trabajando con cartografía de fondos, luego pasé a incorporar la parte biológica, los hábitats del medio marino, trabajamos con Joaquín también en alguna experiencia, y bueno, y básicamente ordenación del espacio marino. O sea, esto es un tema que nos viene desde Europa, y esto es un poco una imagen de Euskadi. De hecho, es una imagen de Euskadi que es una mirada desde la frontera, bueno, desde esto sería Jaizkibel hasta Bilbao, el cañón de Cabretón, aquí estaremos hasta los 2000 metros de profundidad, y el uso del espacio, que realmente está ligado al uso de los recursos de los que diferentes sectores hacen del espacio. Tenemos diferentes tipologías de pesca, algunas dirigidas a recursos pelágicos, otros con interacciones en el fondo, arrastre. Tenemos otras artes que trabajan en menor profundidad, trasmayos, nasas, etc. Y luego otra serie de batería de usos existentes actualmente o que van a venir. Y es así. Tenemos turismo, tenemos las regatas, tenemos el surf, tenemos actividades deportivas y renovables. Las renovables, por un lado queremos hacer una lucha contra el cambio climático. En el espacio terrestre ya hay mucho espacio ya ocupado, y hay unas nuevas tecnologías y tendencias a ir a aprovechar los recursos que nos ofrece el medio marino. Hay un gran potencial que hasta ahora no se ha venido explotando, pero es un recurso renovable, energía hace falta y hay que minimizar las emisiones de CO2. Tenemos otras actividades también, avistamientos de cetáceos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco la complejidad de gestionar esto, y no solo por los usos, incluso desde el punto de vista competencial y administrativo de las diferentes administraciones, tanto europeas, nacionales, autonómicas. Bueno, complicado. Y un poco, no sé si, no voy a entrar mucho en detalle, pero yo creo que sí es interesante porque varios de los temas que se han venido abordando a lo largo de hoy, hemos hablado bueno, se ha comentado a partir de gestión ecosistémica, se está hablando de usos del espacio,
etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que de alguna manera nosotros ahora mismo lo que estamos tratando es de conocer, de plasmar y estudiar esa complejidad que aparecía en esa imagen, tratando de generar, no sé cómo decir, como sistemas, ¿no? que nos permitan entender ese ecosistema ambiental y, digamos, en el que el ser humano también forma parte, ¿no? Entonces tenemos una componente que puede ser la del medio ambiente y otra componente que es el sistema socioeconómico. Y venimos a hablar un poco de esas dos patas, ¿no? Y realmente nuestro sistema, y tal y como conocemos, depende de activos que se llaman de capital natural, que serían los hábitats, la diversidad, todas las componentes del ecosistema que están ahí y que de alguna manera existen una serie de funciones del ecosistema que es las que a nosotros nos da esos servicios del ecosistema por los cuales podemos vivir. O sea, servicios del ecosistema puede ser, pues, la producción de biomasa, que luego pasa a ser alimento. Funciones del ecosistema pueden ser los fondos donde son de alevinaje de especies, hay que cuidar. O sea, de todas esas zonas hay que cuidarlas, hay que respetarlas, hay que conocer dónde están. Y otra serie de procesos de reciclaje de nutrientes, etcétera, ¿no? Con lo cual, la sociedad, en realidad, nosotros estamos obteniendo un beneficio de esos procesos, que luego, de alguna manera, pues, a partir que tiene un valor, y en unos casos pues se le da un valor de mercado, ¿no? Que al final es lo que es la venta. Y esa demanda de la sociedad de alimentos, de bienestar, de energía, de recursos, de materias primas, etcétera, ¿no? ¿Cómo los explotamos? A través de actividades marinas. No sé cómo se dice esto. De las actividades marinas. Perdón. Cada uno funciona, tiene los botones. Que alguien los pone para que sean complicados y pase esto. Bueno, en cualquier caso, actividades marinas. Y el problema, realmente viene aquí. Esas actividades marinas que nosotros aplicamos para obtener esos beneficios, en algunos casos generan unas presiones y unos impactos en el medio ambiente, que realmente se trasladan al capital natural. Con lo cual, si degradamos el medio ambiente, de alguna manera rompemos el sistema, rompemos los servicios del ecosistema y somos los primeros perjudicados. Y eso es ahí donde nosotros, dando información, y los gestores, es donde de alguna manera pueden actuar. Es en las actividades. Cómo poder reducir, minimizar esas presiones para que de alguna manera no se trasladen a impactos que alteren el medio ambiente y que repercutan en toda la sociedad. Este mapa se publicó en una revista, en Science, es de estas revistas super tal, se cita un montón y tal, pero bueno, fue el primer pantallazo, vistazo de la distribución de la intensidad de impactos a nivel global. Y lo primero que vemos es, pues, es que no puedo apuntar. Si me podéis decir cómo es esto. Etapas, no se puede apuntar. Vale, pues ya está. Bueno, listo. Bueno, ya está. Estiro el brazo, da igual. Ya está. Bueno, ¿veis las zonas rojas? La zona de China, toda la zona del norte de Europa, las zonas más industrializadas, al final, hacen uso del medio y realmente ejercen impactos en esas zonas, ¿no? Otra de las figuras también, y esto es así, y esto es lo que os comentaba de los bienes y servicios que nos ofrece el medio marino, es un indicador, es que un alto porcentaje de la población a nivel mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. O sea que realmente, como se dice, venimos del mar y a día de hoy todavía dependemos muchísimo del mar, en todos los sentidos. Y también veis todas las alteraciones de la costa en rojo derivadas de las actividades humanas, ¿no? Entonces tenemos esa franja de China, los países, bueno, con lo que se denomina los países, más industrializados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final esto lo que supone es que esas actividades, a través de esas presiones, esos impactos, pueden generar degradación, destrucción, fragmentación, pérdidas de hábitats, etc. Con lo cual se generan
bueno, alteraciones y desequilibrios en el medio marino. Con lo cual, por resumir, o sea, realmente el aumento de las presiones ejercidas a nivel mundial sobre los ecosistemas marinos y los impactos originados y la degradación de los sistemas marinos reclaman la adopción de medidas de conservación. O sea, esto yo creo que está claro. Esto está claro, está asumido y es así. Digamos, de alguna manera hay dos maneras de hacer esto, que sería, por un lado, mediante la reducción de presiones originadas por actividades humanas, que pueden ser ejercer directamente sobre la manera en la que se ejercen las actividades humanas y toma de medidas para reducir esas presiones. Y aquí pongo tierra-mar, porque en muchas ocasiones en foros que hemos estado en los propios arrantzales lo que dicen, hay que tomar acciones también en mar. Y me refiero a temas de basuras, contaminación, etcétera, que también repercute en el estado marino y en los recursos que actualmente estamos explotando. Entonces, es un tema integral. Y luego, a nivel más específico, están las posibilidades de declaración de áreas marinas protegidas, que esto ya serían acciones concretas en un determinado sitio, en el cual ya se establecen unos objetivos específicos de conservación o de restauración de determinados valores que pueden considerarse de alto interés. Bueno, yo voy a hablar de áreas marinas protegidas de forma global. O sea, no distingo entre lo que, bueno, en este caso, lo que ha presentado Nagore, no hay reservas, pero bueno, yo sí que voy a meter junto lo que es áreas marinas protegidas designadas por la directiva Hábitats o biotopos. Bueno, a mí, dentro de áreas marinas protegidas, porque cada unidad de área protegida tiene asignadas sus propias medidas de gestión, cada uno habría que analizarla de forma independiente, pero bueno, básicamente esto es un pantallazo, una imagen de cómo se encuentra ahora la distribución de áreas que de alguna manera están al amparo de algún tipo de medida de protección, ¿no? Y esta es la figura. Pues sí, vemos Francia, bueno, todas las zonas que ha declarado bajo diferentes figuras de protección. Esto no significa que todas las actividades estén excluidas, significa que es una unidad de gestión la cual tiene una serie de medidas específicas con unos objetivos específicos de cara a conservar o restaurar un determinado valor ambiental. Y he marcado el Golfo de Vizcaya porque al final yo creo que sí es interesante que estas áreas tengan una componente geográfica, que estén englobados. Marca tú, no se me oye. Ahora tampoco. Oye, tecnológicamente no es medida. A ver, ahora sí. Horrela. Ya está, vale. Bueno, pues esto es un poco la figura, pero bueno, yo realmente lo que estoy marcando aquí es el Golfo de Vizcaya, porque al final es una unidad biogeográfica. Es lo mismo que decimos de las anchoas, o sea, es que al final son especies migratorias y hay que tener una unidad de gestión que tenga un significado para la biología de esa especie, ¿no? Y bueno, a detallar, por ejemplo, las nuevas medidas o las declaraciones del cachucho, bueno, que quizás algunos de vosotros ya conocéis, y yo creo que sí que existe un esfuerzo importante a nivel europeo, que se ha trasladado a nivel de cada uno de los miembros del Estado, de los Estados miembros, en el que, pues bueno, están obligados a declarar zonas. Están declarados a definir zonas y en una serie de condiciones y con una serie de reglas. Y además que hay que trasladarse a Europa, o sea, hay un seguimiento, requiere no declarar por declarar, no cerrar una zona por cerrar, sino requiere una justificación, unas medidas de gestión, un seguimiento y unos objetivos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, aquí en esta esquina, pues bueno, a día de hoy pues no tenemos muchas zonas declaradas. ¿Bajo qué normativa hay esta exigencia? Pues bueno, realmente yo me voy a marcar 3 directivas, que son las que mejor conozco, que realmente estas directivas vienen de Europa, pero exige su transposición a nivel nacional, o sea, cada uno de los países los tiene que hacer suyos y tiene que buscar los mecanismos de implementación.
Por un lado, en verde, las que son de alguna manera las directivas relacionadas con aspectos ambientales, que sería la directiva Hábitats y Aves. Directiva Hábitats hace referencia a hábitats prioritarios que define la Comunidad Europea y que los Estados miembros tienen que velar por su conservación, y aves, bueno, y algunas especies también que entran de la Directiva Hábitats. Después la Directiva Marco de Estrategia Marina, y en este caso lo que persigue es alcanzar el buen estado ambiental, con lo cual es mucho más integrador, tiene en cuenta todos los factores de condiciones o calidades físico-químicas, de recursos marinos, de la biodiversidad. Bueno, tiene una batería de indicadores y de criterios que exige que los Estados miembros, bueno, ya han hecho un proceso de evaluación del Estado, donde se ha determinado que para determinados indicadores, para que algunos componentes no se alcance el buen estado ambiental, exige la adopción de medidas específicas o programas de medidas, como llaman, para mejorar el estado, y ahora están en el siguiente proceso de evaluación. Y finalmente la Directiva Marco de Planificación Espacial Marítima, que si bien es bastante genérica, pero lo que trata de hacer es que los Estados miembros regulen la ordenación de los usos en el medio marino. Y dentro de lo cual, pues, están las redes de áreas marinas protegidas, que es lo que presentaba antes. No unidades o áreas específicas de protección, sino redes de áreas marinas protegidas, porque la red es lo que realmente favorece la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad. Y esto se declara bajo la Red Natura 2000 y digamos que de alguna manera también se exige que cumple con una serie de criterios, ¿no? Que sea coherente, se llama, que quiere decir que sea representativo, que todos los hábitats, especies a nivel biogeográfico estén representados, de manera que haya un equilibrio, no que todos los países decidan, por ejemplo, proteger un determinado hábitat y otros queden olvidados, ¿no? Entonces hay que buscar que los hábitats estén representados en ese hábitat, o sea, en esa red. Conectividad, un aspecto importante. Conectividad significa que los organismos de diferentes áreas de alguna manera tengan posibilidad de conectar. Y esto es por un tema también de seguridad. O sea, por ejemplo, en ese número de áreas marinas protegidas, si hubiera un accidente de tráfico, químico, cualquier cosa, y haya una destrucción de un hábitat, la conectividad lo que hace es que haya hábitats protegidos en zonas aledañas que permitan que pueda haber una recuperación. Y la adecuación, que hace más referencia a los tipos de gestión que se ejercen en cada una de las áreas. Y realmente, y lo bueno que tiene, es que a la hora de declarar áreas dentro de esa red, exige que se cumpla con una serie de información que justifiquen la declaración de esa zona, ¿no? Una caracterización del medio, que sería desde las características geológicas, geomorfológicas de la zona, características oceanográficas, características ecológicas de la zona. Todo eso necesitamos conocer. Es clave para conocer el funcionamiento y el estado. Y después, si es verdad, que exige que se haga un hincapié en aquellos hábitats que llaman de interés, hábitats de interés comunitario y prioritarios. Y fijaos que también entran las especies de interés pesquero. O sea, básicamente porque en muchos casos es, digamos, el sector que quizás haya entrado en conflicto con la declaración de determinadas áreas. Características socioeconómicas, importante. ¿Qué actores existen ahí? ¿Qué dependencias pueden tener sobre las áreas? Etcétera. Y después el estado de conservación de los hábitats. Las medidas de gestión que se van a adoptar van a depender del estado de conservación. Si conocemos cuál es el estado de conservación de determinadas zonas en las que se ejercen actividades que podamos ver que ejercen poca presión o que no inciden en el estado de conservación, las zonas realmente se pueden declarar y permitir que las actividades prevalezcan. O sea, lo que se quiere controlar es, digamos, tomar medidas para que aquellas actividades que mayor impacto ejercen, poder actuar sobre ellas.
pero no sobre las cuales se pueda demostrar que no ejercen presiones significativas. Diagnóstico de presiones y amenazas, es a lo que me refiero. Zonificación, planificación espacial. Dentro de cada zona también hay que ver qué tipos de hábitat hay, cuál es su estado de conservación y hacer una zonificación de los tipos de actividades que se pudieran ejercer y objetivos de conservación y las medidas de gestión. Y también, efectivamente, el seguimiento y evaluación de la eficacia de la gestión. Esto requiere un proceso de verificación de que realmente las medidas de gestión funcionan. Y finalmente, luego hay otros puntos que vienen al final, pero que están cada vez tomando más peso, que solían la sensibilización y comunicación. Y esto es para integrar a la sociedad. Integrar a la sociedad, porque hay actividades, no quizás aquí, pero en el Mediterráneo, motos acuáticas, hay un montón de submarinismo que no esté bien regulado. Hay que comunicar, hay que sensibilizar a la gente sobre qué actividades hacen, qué repercusiones tienen sobre el estado ambiental, y eso también es otra parte, como decía Nagore, de sociabilización, ¿no? Y la participación y gobernanza. Se quiere también un poco desubicar que sean los gobiernos los que declaren, gestionen y tomen sus medidas, y realmente intentar que sea una gestión mucho más participativa y escuchando a los diferentes agentes que puedan tener algo que decir en esas áreas. Euskadi, ya bajando un poquito más a detalle, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues bueno, esto es un poco un mapa que hemos generado de las actividades, diversidad de actividades. Nosotros, una de las cosas que caracteriza a Euskadi es la plataforma continental, es muy estrecha. Es muy estrecha y en términos generales ya veis que casi todas las actividades ocurren en la zona más próxima a costa. Es donde más diversidad e intensidad de actividades tenemos. Tenemos zonas declaradas de interés portuario, las zonas 2 de las autoridades portuarias, donde actualmente también se están ejerciendo actividades importantes. Tenemos diferentes artes de pesca distribuidas en el espacio, como las zonas tradicionales de arrastre. Tenemos en tonalidades marrones la intensidad de pesca artesanal. Tenemos áreas protegidas, biotopo de Zumaya, Gaztelugatxe. Tenemos una cepa, que es la zona declarada bajo Natura 2000 para protección de aves, en la zona de Ogoño. Y tenemos una zona de acuicultura, que esto son ya las actividades, digamos, de economía azul o crecimiento azul, que también se están potenciando, que favorece la diversidad de actividades. También es una actividad que se está analizando la posibilidad de poder diversificar y proveer el alimento a través de acuicultura. Renovables, en la zona de BIMEP, también es una zona pequeña. Y los proyectos que tenemos ahora también del trazado de cable de energía submarina, que también va a poder tener su impacto. Zonas de acumulación y de gas, la gaviota. También se hicieron en su día prospecciones más amplias de esa zona. Por ahora que yo sepa no hay intención de explotar, pero bueno, se hicieron. Y después otras propuestas de zonas a proteger que han venido desde diferentes entidades, ¿no? O sea que realmente es un tema complejo. Y entre algunos de los trabajos que hemos venido haciendo a través de proyectos pequeños, tanto en colaboración con el gobierno vasco como con Fundación Biodiversidad, etcétera, pues bueno, estamos tratando de ver cómo dar un enfoque ecosistémico a la planificación. El enfoque ecosistémico, como decía, tiene que tener en cuenta el ecosistema, el medio natural y el ser humano, que forma parte de ese ecosistema. Y bueno, hemos hecho algunos trabajos para, digamos, sistematizar, tratar de ser lo más objetivos posibles en la definición de objetivos de conservación y qué zonas alcanzarían esos objetivos de conservación que pudiéramos definir y eso es, establecer criterios y objetivos que definan bien diferentes escenarios de conservación. Planificación de conservación, medidas de gestión que se consideran la ubicación, configuración y gestión de áreas a conservar. Entraría cualquier figura de áreas marinas protegidas.
y la planificación sistemática de la conservación, que es un proceso de toma de decisiones para la conservación de manera eficiente, repetible, transparente y equitativa. Bueno, suena muy bien, suena un ideal, pero bueno, es un proceso en el cual nosotros podemos integrar la información o la mejor información científica que podamos tener de la manera más eficiente, pero también esa componente de transparencia y equitativa, ¿no? O sea, que requiere un proceso de consulta, etc. ¿Con qué tipo de información contamos en la actualidad? Pues bueno, para mí, y bueno, porque también he trabajado muchos años en temas de cartografía de fondos, pero bueno, esto para mí es la base. O sea, te quiero decir, al final esto es como el medio terrestre, ¿no? Necesitamos un mapa sobre el cual poder empezar a ejercer las medidas de gestión. Hay zonas urbanas, hay zonas industriales, hay zonas naturales, etc. Eso en tierra lo tenemos súper asumido. En el mar no tanto. El mar ha sido un ambiente totalmente, no anárquico, pero no con este tipo de estructura, ¿no? ¿Y qué ocurre a su vez? Que estos mapas es la componente más estática del medio marino, porque es un medio muy dinámico, es la componente más estática, y también es verdad que, como decía, los hábitats están asociados a procesos del ecosistema del cual nos beneficiamos. Lo que os decía, pesca, zonas de alevinaje de especies, etc. Hay un montón de procesos que ocurren y que son de alta relevancia, ¿no? Servicios del ecosistema, pues bueno, tratamos también, en la medida de posible, pues ver qué zonas son más productivas, para qué tipo de característica o qué tipo de servicio del ecosistema. Sensibilidad, esto es muy interesante. Sensibilidad representa cómo de sensible es un determinado hábitat frente a una determinada actividad o a las presiones de una actividad. Quizás nos interesa proteger los hábitats más sensibles a la actividad humana. Valor biológico. Esto, por ejemplo, también es otro análisis que se hizo, en el cual se tuvieron en cuenta diferentes componentes, tales como avistamiento de cetáceos, aves, distribución de comunidades de sustrato, comunidades bentónicas, macroalgas, etc. Pues bueno, es una manera de integrar toda esa información y de alguna manera representarla en colorines, de una manera sencilla, qué zonas pueden tener mayor valor biológico. Las áreas, como he dicho, protegidas. Y después, ¿cómo sistematizamos esa planificación? Pues bueno, definimos unas unidades de gestión. En este caso, definimos un grid de 1 kilómetro por 1 kilómetro y lo que hacemos es proyectar sobre cada una de esas celdas la información de la que disponemos. Y actividades marinas. Evidentemente me he referido a toda la componente ambiental y también tenemos que intentar incorporar las actividades marinas a la hora de identificar qué zonas pudieran cumplir con esos objetivos que podamos definir y qué actividades pudieran verse afectadas, o por lo menos identificar aquellas actividades y cuál es la intensidad de las actividades en esas zonas. Y a partir de ahí, pues podemos sacar un montón de indicadores por unidad de celda, diversidad de hábitats, diversidad de valores biológicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos permite? Establecer diferentes escenarios de gestión. ¿Qué es lo que nos pide la directiva? Pues proteger los hábitats prioritarios. ¿Vale? Pues podemos definir eso como un objetivo de conservación. ¿Pero por qué? ¿Porque lo dice la ley? Bueno, podemos tratar de decir, bueno, pues voy a meter hábitats prioritarios y aquellas zonas de mayor interés biológico. O quizás no solo me interesa enfocarme en unos determinados tipos de hábitats que define la Comunidad Europea, sino voy a tratar de buscar una protección de la mayor número de diversidad de hábitats, que también puede estar ligado a una mayor diversidad de especies. Y así nos permite definir tantos escenarios de conservación como queramos. Quizás lo que nos interesa también es conservar las zonas de mayor servicios del ecosistema, o nos interesa conservar aquellas zonas que son más sensibles a las actividades humanas. Bueno, una vez de hacer esto se puede hacer muchos escenarios y muchos análisis, ¿no?
Y obtenemos este tipo de mapas para cada tipo de escenario, pues decir, bueno, qué zonas, digamos, pueden cumplir para alcanzar los objetivos predefinidos. Y esto es una componente interesante, porque al fin y al cabo también a nosotros y a los gestores permite, digamos, acercarse a los grupos de interés y manipular o cambiar también los modelos para que se tengan en cuenta con diferentes pesos los diferentes componentes que debemos de tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que de alguna manera integramos mucha información, podemos generar información sencilla y que pudiera utilizarse para procesos consultivos y de acuerdo, ¿no? ¿Qué es también lo que permite? Pues observar para cada tipo de escenarios cuánta sería la superficie que hubiera que declarar o qué costes podrían tener en el caso de que una determinada actividad pudiera verse desplazada o no, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, también nos puede dar una serie de indicadores cuantitativos de las repercusiones tanto ambientales, socioeconómicas, de la declaración de una determinada manera, ¿no? Limitaciones, pues bueno, efectivamente parece muy bonito, pero tenemos un montón de limitaciones, muchas de ellas además han surgido ya, sin que fuera yo el científico, pero ya ha surgido la necesidad de ampliar el conocimiento. Sí, disponemos de mucho más conocimiento, pero aún nos falta mucho más. Bueno, nos exige que los objetivos de conservación deban ser específicos, cuantitativos y cuantificables. Al fin y al cabo, sí que es verdad que requiere que podamos medir, ¿no? Tanto lo que estamos protegiendo, cuánto, y además hacer ese seguimiento de ver si realmente las medidas de gestión adoptadas cumplen con los objetivos definidos, ¿no? Bueno, también nos permite ver un análisis de estado de conservación, un poco la línea de lo que decía Nagore. Podemos ver a una escala geográfica mayor cuáles son los gaps, cuáles son los vacíos, qué zonas o qué componentes del ecosistema quizás no estén bien representados en las áreas que actualmente están protegidas. Que a su vez también nos puede ayudar para hacer una redefinición de objetivos de conservación. Y comunicación y acuerdos, es lo que adelantaba antes, ¿no? O sea, de alguna manera, si se hacen procesos transparentes en el que quede claro qué tipo de información se está integrando, también ayuda a la comunicación y al alcance de acuerdos. Y ya por concluir, un poco cerrando un poco, ¿no? Mis ideas un poco en cuanto a mi presentación, incluso ligado a lo que ya se ha venido diciendo hasta ahora. Efectivamente, necesitamos disponer de una mejor información relativa o a hábitats o a otros componentes del ecosistema, ¿no? Y su estado de conservación, que al fin y al cabo es clave para tener, digamos, una idea objetiva de cuál es el estado, y es realmente lo que debemos de partir, ¿no? Necesitamos información también más detallada sobre la distribución espaciotemporal de actividades marinas. Se está haciendo un gran esfuerzo. Leandro ya ha estado presentando, por ejemplo, la incorporación de equipos que puedan medir cómo están trabajando los diferentes barcos, o sea, por barco, por día, por qué es lo que ha capturado, dónde. O sea, esa transparencia también realmente es muy importante, ¿no? Pero para todas las actividades, además. O sea, hoy igual nos estamos enfocando, yo estoy intentando ver una visión más global, porque efectivamente los propios arrantzales se ven muchas veces afectados por otras actividades, por otros usos. Pues también tendríamos que tenerlos bien caracterizados. Y efectivamente conocer las presiones y su efecto sobre el medio, ¿no? Que es lo que nos podría permitir además reducir o tomar medidas de reducción de las presiones, ¿no? Y el disponer de esas dos patas, ¿no? La parte ambiental y la parte socioeconómica, nos podría ayudar a entender lo que decía yo, ese ecosistema del ser humano dentro del ecosistema global. Y también entender cuáles son los efectos que provocamos sobre el medio marino, de alguna manera que nos pueda ayudar a informar a los gestores, ¿no? Para la toma de mejores medidas de gestión. Y además esas medidas de gestión, digamos que en términos generales, realmente el objetivo es garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación y restauración. Y a su vez,
y es así, deben de buscar minimizar el posible incompatibilidades entre el crecimiento económico y la conservación. Al fin y al cabo, necesitamos del medio marino y tenemos unos sectores socioeconómicos que están ahí y hay que tenerlos en cuenta, porque un poco también desde lo que comentaba Espera al principio, es que estaba en discusiones a escala europea y talleres en los cuales, pues eso, ¿no? Definir un cierre de una zona, pero es que en el sistema este tan global, realmente es una sociedad de consumo, o sea, consumo bestial de recursos, entre los cuales está la pesca, ¿no? Entonces también es verdad que puede suponer que se estén utilizando recursos de zonas donde no se cumplen con una serie de requerimientos mínimos, tanto ambientales como sociales, a la hora de explotar los recursos que nosotros aquí estamos consumiendo también, ¿no? Y eso era un poco lo que os quería transmitir, una idea un poco global, un poquito más general, un poco más científica, conceptual, igual me he ido un poquito más allá, pero bueno, que creo que espero que sirva para la discusión.